Después de que a nuestros correos personales e institucionales llegó un correo insultante contra nuestro colega Renan, decidimos que un acto de estos no solamente reivindica su nombre, sino el de todos nosotros, profesores, profesoras, estudiantes, trabajadores de esta universidad que defendemos la educación pública y el pensamiento crítico. La actividad que tenemos programada tiene un interés fundamental y es establecer un principio de solidaridad entre todos nosotros. Hemos invitado a este evento varios colegas que van a intervenir en función de este mismo principio. Inicialmente Renan hará una intervención con unas palabras de bienvenida a todos ustedes y todas ustedes. Posteriormente el profesor Jairo Estrada, que es director de la revista Izquierda y profesor de la Universidad Nacional, hará también una intervención. Posteriormente el profesor Frank Molano, que lo tenemos aquí en la mesa, fue profesor de esta universidad también por mucho tiempo. En este momento es profesor de la Universidad Distrital y es coordinador de MODEP. También le damos la bienvenida, así como al profesor Jairo Estrada. Posteriormente, uno de nuestros estudiantes, que tiene la vocería de varios de ustedes, estudiantes que han querido expresarse por medio de un comunicado, el estudiante Ferney Quintero, de séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales, hará también una breve intervención. Posteriormente, el profesor Abelardo Díaz, también del grupo editorial de la revista CEPA, profesor también de esta universidad, de la Universidad de Cundinamarca, hará una intervención. El profesor Adolfo Teortúa, nuestro decano, que también ha sido muy importante para todas nosotras y todos nosotros en este proceso, hará una intervención en relación con el tema que nos ocupa. Finalmente nosotros y nosotras quienes integramos estas organizaciones vamos a hacer una lectura de una de las comunicaciones de respaldo que existen en relación con el profesor Renan y también en relación con todos y todas las que estamos haciendo parte de estas organizaciones. En el curso de las intervenciones haremos ciertas lecturas de muchas comunicaciones de respaldo que han llegado. Hemos también querido nutrir este encuentro con música, con poesía, que también vivifica y que también hace que nuestros actos de solidaridad sean de una gran altura. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a escuchar inicialmente al profesor Renan. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor poder contar con la solidaridad de todas las personas, tanto las que están aquí presentes como otras que me han escrito de distintos lugares de Colombia y también de distintos lugares del mundo. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento, en especial a los colegas de Ciencias Sociales, a la compañera Sandra Rodríguez, a la compañera Piedad Ortega, a otros colegas de la universidad y de otras universidades, y a los compañeros que me acompañan en esta mesa. También quiero agradecer y darle el saludo a todos los amigos que se han hecho aquí presentes y saludar especialmente a mi esposa Luz Ángela Núñez, quien me ha acompañado siempre en las buenas y en las malas. Y quiero también darle un saludo póstumo de homenaje a mis estudiantes Lizaida Ruiz, Oscar Arcos y Daniel Garzón. Si ellos estuvieran vivos, seguramente estarían aquí en primera fila. Yo he preparado un texto especialmente para esta ocasión que he llamado Elogio del Pensamiento Crítico, y quiero leerlo, quiero aprovechar esta ocasión. Este texto tiene 2 epígrafes. Quiero leer solamente el segundo epígrafe. El primero es un epígrafe de uno de mis autores predilectos, que es Bertolt Brecht. Y el segundo epígrafe dice así: no tienes enemigos. ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad? ¿Ni jamás amaste la justicia? Esta
Esta es una frase del científico español Santiago Ramón y Cajal. El término pensamiento crítico puede resultar siendo una abstracción y hasta tener un carácter tautológico, si no se precisa qué se entiende por tal denominación. Una abstracción que puede convertirse en un mero enunciado que se repite sin mucho cuidado. Una tautología porque en rigor todo pensamiento que amerite tal nombre debería ser crítico, con todo lo existente y consigo mismo. Pero como hoy se han entronizado en el mundo entero un conjunto de banalidades propias de un pensamiento único, un pensamiento sumiso y un pensamiento abyecto, adquiere sentido hablar de pensamiento crítico, no solo para diferenciarse de estas formas, sino para rescatar la esencia de una reflexión que no se quede en la mera contemplación, aceptación o apología de todo lo existente. En ese orden de ideas y de manera algo esquemática, intentaremos precisar cuáles serían en nuestro sentir y entender las características del pensamiento crítico que se encarna, por supuesto, en hombres y mujeres de carne y hueso, quienes son los pensadores y las pensadoras críticas. Primero, es un pensamiento histórico. El sistema capitalista se presenta a sí mismo como el fin de la historia, el mejor de los mundos, una realidad insustituible sin pasado ni futuro, y la realización plena del presente perpetuo, que siempre gravita sobre lo mismo, sobre la producción mercantil y el consumo exacerbado. Ni antes ni después del capitalismo se concibe la existencia de otras formas de organización social, porque todo se sujeta al endemoniado ritmo de la pretendida destrucción creadora que promete un reino eterno aquí en la tierra de opulencia y derroche. Para que todas estas falacias se impongan, se hace necesario cortar los vínculos de los seres humanos con la historia, o mejor dicho, negar que nosotros somos seres históricos, que estamos anclados al mismo tiempo en el pasado, el presente y el futuro, y que en el pasado relucen los destellos de proyectos alternativos de los vencidos que iluminan el futuro, para que el presente no aparezca como una fatalidad que tenemos que aceptar y contra la cual nada podemos hacer. Por eso se ha impuesto la amnesia y el olvido, para que aceptemos que siempre ha existido y existirá el capitalismo, sin que podamos concebir otras formas de organización social y otras maneras de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Para enfrentar estos prejuicios sobre la eternidad del presente capitalista, la historia debe ser un instrumento indispensable de análisis y reflexión, que nos ayuda a recuperar otras perspectivas, que nos recuerdan que el capitalismo es solo una relación social históricamente constituida, que no representa ni mucho menos el fin de la historia. El conocimiento histórico nos ayuda a comprender que el presente actualmente existente es el resultado de procesos complejos, en donde entre muchas alternativas se impuso, a menudo con la violencia y la racionalidad, solo una de ellas. En breve, el pensamiento crítico se sustenta en aquella célebre propuesta de Pierre Vilar de pensar históricamente, para ubicar, localizar, relativizar, fechar, explicar, comprender y contextualizar todos los procesos existentes, incluyendo el capitalismo. Segundo, es un pensamiento radical. Para develar la injusticia y la desigualdad, se hace necesario ir a la raíz misma de los fenómenos, con la finalidad de explicar sus causas fundamentales. Esto es lo que quiere decir el término radical: hurgar en el trasfondo de los procesos y no quedarse prisionero en el mundo de las apariencias. Un pensamiento radical supone escudriñar sin concesiones en los mecanismos que mantienen la dominación, la explotación y la opresión, llamando a las cosas por su nombre y desmontando las falacias ideológicas que se emplean para encubrir con eufemismos la dura realidad. Por supuesto, la radicalidad del pensamiento no es una cuestión puramente lingüística o retórica, puesto que la misma utilización de ciertos conceptos implica la adopción de un punto de vista que tiene consecuencias prácticas en la vida de las personas que asumimos este tipo de crítica radical. Tercero, es un pensamiento anticapitalista. En sentido estricto, en la actualidad un pensamiento radical tiene que ser anticapitalista, porque durante 2 décadas se nos anunció que el mercado perfecto se había hecho realidad tras la desaparición de la Unión Soviética y su imposición garantizaba el crecimiento ilimitado y la satisfacción vía consumo de las necesidades de todos los habitantes del planeta. Estas mentiras han quedado hechas añicos por la crisis capitalista que se ha extendido por el mundo desde el 2008, en la que se ha evidenciado que el costo de la crisis la pagan los trabajadores y los pobres, como lo estamos viendo en la Unión Europea, modelo por excelencia del triunfalismo capitalista, pero que hoy hace agua por todos los costados y que sitúa al mundo en la peligrosa disyuntiva fascista de la década de 1930.
Si las cosas son así, y se ha hecho palpable que el capitalismo, en lugar de contribuir a solucionar los problemas de la humanidad, los tiende a agravar en su lógica mercantil, basada en el lucro y el crecimiento ilimitado, es necesario volverse a plantear una propuesta que vaya más allá del capital. Cuarto, es un pensamiento abierto. Para ser radicalmente anticapitalista, es indispensable apoyarse tanto en las más diversas tradiciones revolucionarias como en el conjunto de las ciencias y las artes. El pensamiento crítico precisa del diálogo permanente con diversos legados emancipatorios que se han ido construyendo durante varios siglos en distintos lugares del planeta, entre los que sobresale el pensamiento de Marx y sus seguidores más lúcidos, el anarquismo, el ecologismo, el feminismo, el indigenismo y todo lo que ayude en el propósito de reconstruir una agenda de lucha contra el capitalismo y el imperialismo. Asimismo, como nos lo han enseñado los grandes pensadores de nuestra América y de otros continentes, como José Carlos Mariátegui, Antonio Gramsci, George Lukács, la reflexión crítica se enriquece en un diálogo fecundo con las ciencias y la técnica, un intercambio necesario para afrontar la crisis civilizatoria a la que nos ha conducido el capitalismo y en la cual todos estamos inmersos. Porque esta crisis no se comprende al margen de los impactos nefastos y contradictorios de las tecnociencias, lo que obliga a tener unos mínimos rudimentos sobre las mismas que permitan esbozar una distancia crítica y mucha mesura y circunspección. Quinto, es un pensamiento que cuestiona la idea optimista del progreso. Tras constatar los costos contradictorios de la filosofía del progreso, con todo su cortejo de muerte y destrucción, es pertinente cuestionar al progresismo en todas sus variantes, y en especial el culto a la tecnociencia por todas las implicaciones prácticas que tiene. Hoy, cuando se ha impuesto la razón instrumental y se ha generalizado el fetichismo de la mercancía, que alienta la lógica racional de producir para consumir en un círculo vicioso cada vez más destructivo, se torna urgente problematizar los proyectos progresistas que se sustentan en el tener sobre el ser, en la cuantificación abstracta propia de la mercancía, despreciando el valor de uso, en la idea de consumir hasta el hartazgo como sustituto del buen vivir en condiciones dignas. La crítica a la filosofía del progreso es indispensable para abandonar las ilusiones sobre las soluciones técnicas como forma de resolver los problemas que ha generado el capitalismo, como los trastornos climáticos o la destrucción de los ecosistemas, y volver a priorizar las soluciones sociales y políticas. Por todos los avatares de los fallidos proyectos anticapitalistas del siglo XX y de la tragedia ambiental y humana que se vive en China, ya no es posible seguir rindiendo culto al progreso. Esto, desde luego, resulta una idea poco popular por la imposición generalizada del consumo de artefactos tecnológicos en la vida cotidiana, pero que necesita plantearse para estudiar a fondo las consecuencias nefastas de la ampliación a algunos reducidos sectores de la población del modo estadounidense de producción y de consumo, frecuentemente aplaudida como la máxima expresión de progreso que destruye a la naturaleza y a los pobres. Hay que decirlo, esto no supone ni el abandono de la ciencia y de la técnica, como frecuentemente nos lo sostienen quienes creen que criticar el progreso es rechazar por completo la modernidad y retroceder a la época de las cavernas. Más bien, de lo que se trata es de rescatar lo mejor de la modernidad para pensar en construir otro tipo de civilización ecosocialista. Sexto, es un pensamiento ecologista y antipatriarcal. La destrucción ambiental se ha generalizado en el planeta y Colombia no es la excepción, y más ahora con las locomotoras de la minería y el libre comercio. El ecocidio avanza de manera incontenible al ritmo de la expansión capitalista por los 5 continentes, como lo demuestran las cada vez más frecuentes catástrofes sociales que resultan de la destrucción de la naturaleza y de la mercantilización de los bienes comunes. Esto obliga a atender mediante la reflexión analítica el estudio de los límites ambientales del capitalismo y los peligros que eso entraña para grandes porciones de la población, en primer lugar de los más pobres. Se necesita de una nueva sensibilidad que incorpore a la crítica anticapitalista, que ha estudiado a fondo la contradicción capital-trabajo, una crítica de similar importancia que dilucide la contradicción capital-naturaleza y que involucre a todos los sujetos sociales afectados por esta segunda contradicción. En consecuencia, el pensamiento crítico requiere ser profundamente ecologista, en una perspectiva que sea un complemento indispensable del anticapitalismo. Al mismo tiempo, dados las notables contribuciones teóricas de diversas corrientes del feminismo, en consonancia con el sometimiento de la mayor parte de las mujeres, es prioritario que el pensamiento crítico asuma el cuestionamiento del patriarcado y de todos sus componentes de opresión y de marginación de la mitad del género humano. Séptimo,
Es un pensamiento nacionalista e internacionalista a la vez. El capitalismo realmente existente y sus ideólogos, entre los que sobresalen los neoliberales, se han encargado de construir un falso dilema. Ellos, presentándose como los globalizadores por excelencia, adjuran de todo lo relacionado con lo nacional, como propio del atraso y de la barbarie. Esto lo han hecho con la finalidad de justificar la entrega de la soberanía de los países y el regalo de los bienes comunes que se encuentran en sus territorios, todo a nombre de una pretendida modernidad global. Al mismo tiempo, como respuesta a ese universalismo abstracto, otros portavoces del capitalismo han suscitado feroces guerras xenófobas en varios continentes que han suscitado la limpieza étnica. Contra este falso dilema entre el universalismo abstracto y el chauvinismo nacionalista, el pensamiento crítico debe y tiene que reivindicar otro tipo de nacionalismo, junto con el internacionalismo. No se puede apurar de lo mejor de la configuración nacional en nuestra América, máxime en estos tiempos de la vergonzosa desnacionalización que han impulsado las clases dominantes en estos países, como se patentiza en Colombia. Esto no supone reivindicar ni mucho menos un trasnochado patriotismo barato, propio de la mentalidad retrógrada de los terratenientes y ganaderos de Antioquia y otras regiones de este país. Quiere decir, por el contrario, postular un nacionalismo cosmopolita, basado en la máxima de José Martí: patria es humanidad. Como quien dice, que estemos asentados en nuestro territorio, pero para comprender mejor el mundo, relacionarnos en forma más adecuada con otros países y no creernos ni mejores ni peores que los demás. Ese internacionalismo además es urgente tanto para recuperar las mejores tradiciones de lucha de los 2 últimos siglos en nuestra América, como para solidarizarnos y compartir las utopías de los oprimidos del mundo entero. 8. Es un pensamiento anticolonialista y antiimperialista. Por reivindicar lo mejor de lo nacional y lo mejor del mundo, el pensamiento crítico tiene que serlo, anticolonialista y antiimperialista, porque hoy se ha reforzado el colonialismo que había sido seriamente debilitado en la década de 1960 con la extraordinaria lucha de liberación nacional que adelantaron los pueblos africanos y asiáticos, cuya gesta hizo gravitar la historia universal en torno a lo que por entonces se llamaba el Tercer Mundo. Esta epopeya anticolonialista generó imperecederos aportes intelectuales al pensamiento universal, representados en la obra de Frantz Fanon, Walter Rodney, Amílcar Cabral o Ben César. Como ha quedado en evidencia hoy, el colonialismo en realidad nunca desapareció, sino que más bien se encubrió bajo otros mantos y emergió con toda su fuerza en las últimas décadas, asumiendo el viejo discurso eurocéntrico con la retórica de la globalización. Esta nueva conquista, la colonización externa, en el caso de nuestra América, viene acompañado de ese otro fenómeno que existe en este continente desde hace 5 siglos, pero del que poco se habla, del colonialismo interno, agenciado por las clases dominantes para mantener sus privilegios a costa de la exclusión, discriminación y explotación de indígenas, afrodescendientes y mestizos pobres. La nueva colonización es también, como siempre lo fue, cultural y ahora académica, porque de los centros hegemónicos de la cultura universitaria se imponen nuevas modas intelectuales que dicen y niegan de lo propio de la realidad de nuestro continente, de sus procesos de lucha y de sus propios proyectos culturales, para implantar un lenguaje artificial e impostado, elaborado para congraciarse con los nuevos imperialistas y sus mandarines intelectuales. En consecuencia, el pensamiento crítico debe estar atento a beber de las más diversas fuentes, pero sin caer en las tentaciones de la novedad y de las modas efímeras impuestas desde Nueva York o desde París. 9. Es un pensamiento que reivindica a los oprimidos de todos los tiempos y a sus luchas. El pensamiento crítico pretende develar los mecanismos de explotación y opresión en el presente, apoyándose en una visión histórica en la que emergen los sujetos que se han rebelado contra las diversas formas de dominación en diversas épocas. El conocimiento de los procesos históricos señala que incluso en las peores condiciones, como en la época de la esclavitud moderna que perduró durante 4 siglos, hubo protestas, sublevaciones y rebeliones propia de lo que puede llamarse la hidra de la inconformidad de los plebeyos. Cual hidra mitológica que renace aunque se le destruya la cabeza, lo mismo ha sucedido en diversos momentos de la historia del capitalismo, cuando a pesar de la tortura, persecución y asesinato de líderes y dirigentes populares, la protesta de los subalternos reaparece una y otra vez. Estudiando las luchas de los vencidos, se alimenta el fuego de la inconformidad en el presente.
porque aquellos nos acompañan desde la posteridad con la memoria de sus acciones, de acuerdo al postulado de Walter Benjamin de no pedir, comillas, a quienes vendrán después de nosotros la gratitud por nuestras victorias, sino la rememoración de nuestras derrotas. Ese es el consuelo, el único que se da a quienes no tienen esperanza de recibirlo. En resumen, el síndrome de Espartaco, basado en el lema "me rebelo, luego existo", debería sintetizar la rememoración de los que han luchado en otros tiempos, un componente indispensable del pensamiento crítico. Décimo, es un pensamiento comprometido y no meramente contemplativo. Los enormes problemas que afronta el mundo actual, agravado todavía más en nuestro continente por la dependencia y el servilismo de las clases dominantes, requieren tanto de una reflexión seria y rigurosa como del involucramiento de esta reflexión con los problemas de la gente común y corriente. En pocas palabras, se trata de que el pensamiento se encarne en sujetos concretos para devenir en praxis transformadora a la luz de los problemas específicos que afronta la mayor parte de la población. No estamos hablando de una instrumentalización artificial de las ideas que adcure de la importancia de la reflexión y que desprecie el trabajo intelectual, sino de la necesidad de vincular de alguna manera esas reflexiones con los problemas reales de la gente. Me gusta reivindicar nuestra actividad como propia de los trabajadores del pensamiento, como lo hacía Julio Antonio Mella cuando decía, abre comillas, intelectual es el trabajador del pensamiento, el trabajador, o sea, el único hombre que a juicio de Rodó merece la vida, es aquel que empuña la pluma para combatir las iniquidades, como los otros empuñan el arado para fecundar la tierra, o la espada para libertar a los pueblos. Cierre comillas. Si situamos la elaboración del pensamiento crítico como un trabajo y no como una refinada actividad especulativa al margen del mundo real, tendremos más oportunidad de vincularnos con el resto de trabajadores, incluyendo los que con sus manos laboran la tierra o fabrican las cosas. Así podríamos declarar a nuestra actividad como una artesanía de pensamiento, una artesanía que genera productos intelectuales que directa o indirectamente deben tener alguna utilidad para la gente. Por otra parte, el pensamiento crítico no apura de sus compromisos y por eso sabe que es perseguido y reprimido, porque pretende encarnar otro proyecto de mundo y de sociedad, que resulta insoportable para los detentadores del poder y la dominación en nuestro tiempo, donde quiera que se encuentre. El pensamiento crítico hace suya la consigna del filósofo de Treveris, su 11ª tesis. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformar. En ese mismo sentido, el pensamiento crítico, además de estar comprometido con los pobres y desvalidos, es un pensamiento alternativo, porque con ello busca elaborar propuestas anticapitalistas, planteando que otro mundo es posible y necesario, si no queremos que el capitalismo sea el fin de la historia en el sentido literal de la palabra, si dejamos que nos destruya a todos y a nuestro planeta. 11. Es un pensamiento universitario y extrauniversitario al mismo tiempo. La universidad pública ha sido una conquista de las sociedades latinoamericanas, conquista lograda con mucho esfuerzo y con el sacrificio de estudiantes y de profesores. Durante mucho tiempo se ha buscado que esta universidad fuera un espacio democrático y popular, lo que efectivamente se logró en algunos países de la región. México es el principal ejemplo. En los demás países, a pesar de los obstáculos, la universidad pública ha sido durante algún tiempo el faro intelectual que alumbraba con ideas y proyectos transformadores que incidieron fuera de los campus universitarios. Ahora estamos asistiendo a la transformación de la universidad pública en un mercado educativo que vende servicios y quiere convertir a profesores y estudiantes en oferentes y clientes de combos McDonaldizados. Para hacer realidad ese propósito, es indispensable erradicar de los campus a todos aquellos que cuestionen, critiquen y duden, ya que la universidad de la ignorancia requiere profesores, estudiantes y funcionarios obedientes y sumisos. En concordancia, la consigna de los mercaderes de la educación es erradicar el pensamiento crítico del mundo universitario, sobre pretexto de que no es ni útil ni rentable. Esa es la situación que hoy afrontamos de manera directa todos los que hemos hecho de la universidad pública nuestro proyecto de vida. Es necesario entonces defender ese territorio democrático de los embates del capital nacional y extranjero, para preservar la libre exposición y discusión de ideas, proyectos y propuestas para construir naciones y sociedades justas e igualitarias. Puesto que el mundo universitario solamente representa organizaciones populares,
que construyen sus propios instrumentos analíticos, es necesario que el pensamiento crítico se relacione con esos proyectos y esas luchas, para que aprenda de ellas y se nutra de esas experiencias, a las que luego podrá realimentar en forma dialógica. Es decir, el pensamiento crítico también se construye fuera de los espacios universitarios, en la calle y en la plaza pública. Punto 12 y último. Es un pensamiento digno. Para terminar, deben mencionarse las implicaciones éticas del pensamiento crítico, lo cual está relacionado con los intereses que representa, con las fuerzas sociales de las que aprende, se nutre y a la vez alimenta, y a los valores que defiende. Al respecto, la dignidad es una de sus características distintivas. Por dignidad entendemos muchas cosas entrelazadas y complementarias: la independencia de criterio, la libertad de crítica, la insubordinación, la defensa de los desvalidos, el valorar a las cosas por lo que son y no por su precio monetario, asumir los costos y las consecuencias de lo que se dice sin hacer concesiones ni traficar con los principios morales, no arrodillarse ni subordinarse a los amos y poderosos a cambio de retribuciones o reconocimientos formales que buscan la claudicación, y mantenerse al lado de los oprimidos, sin importar que eso implique la marginación y la criminalización. El pensamiento digno no se vende por unas cuantas migajas, no se desmorona ante las lisonjas y halagos interesados de los mercachifles del saber y de la investigación, no se subordina a los dictados de la figuración mediática propia de la sociedad del espectáculo, no escribe ni diserta sobre aquello que proporcione dinero y fama, no negocia con el saber como si fuera una mercancía, no se cotiza en la bolsa de valores del arribismo intelectual. Quienes cultivamos el pensamiento crítico, caminamos con rectitud, con la frente bien en alto, por un sentido acendrado de dignidad, y no como le sucede a los portavoces de la mentalidad sumisa, por desgracia a la vasta mayoría, que como lo afirma el dramaturgo italiano Dario Fo, entre comillas, palabras textuales, andan erguidos porque la mierda les llega hasta el cuello.